Como siempre, la información más importante para el productor agropecuario de Argentina está aquí en Chacra TV. Por eso nosotros le acercamos este reporte Agroclima, con lo más importante que nos tiene para dar el Instituto Clima y Agua del INTA en Castelar. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Para llevarles este reporte Agroclima desde el Instituto Clima y Agua del INTA en Castelar, estamos con el licenciado en Ciencias de la Atmósfera, Roberto Draibo. Buenos días, Roberto. Buen día, Miguel. Mañana, por lo menos soleada aquí en Buenos Aires hoy, pero en los últimos días hubo algunas precipitaciones en todo el país. Hagamos un repaso general de esa última semana. Sí, en realidad hubo algunas precipitaciones, pero que fueron importantes, fueron en pocos lugares. Las más importantes han sido sobre Formosa y muy puntualmente en Río Cuarto, donde en la semana cayeron alrededor de 90 milímetros. Un día... ¿Acumulado semana? Sí, pero uno de los días, el lunes, o sea, del domingo al lunes, fue la mayor parte de eso. Creo que alrededor de 60, pero... O sea, ha sido muy puntual en lo que yo veo en Río Cuarto y alrededores, pero el alrededores es muy alrededor de Río Cuarto, no muy lejos. Porque eso no alcanzó a La Pampa, San Luis, o sea... ¿Chocaron ahí dos frentes? Sí. No, alguna celda aislada, esos son eventos muy aislados y bueno... Puede suceder y tenemos ese fenómeno. Y ahí tienen suerte. En un solo lugar. Sí, tienen relativa suerte porque bueno, ahora tienen agua, quizás provoca algún inconveniente puntual, pero... Donde cae eso tienen agua. El tema es que se absorba y... Claro, cuando es ¿no? Tanto de golpe aumenta la escorrentía superficial y eso se pierde. Sí, solo una parte nada más. Exacto, entonces... ¿Y en Formosa qué fue lo que sucedió? ¿Era esperado? Sí, bueno, es la época donde es el máximo de lluvia, sobre todo en el este, Formosa, Misiones, es el momento donde debería llover más. Y sin embargo, Misiones y Corrientes no han tenido no han alcanzado los valores normales de la época, que son el máximo cuando uno mira las precipitaciones medias mensuales. Sí. El máximo en esa zona está en octubre, precisamente. Es la precipitación más importante del año. Es esperable que ese caudal también, que fue bastante, Formosa... Sí, no, pero han caído 100 y pico de milímetros, así que no es... No asusta para la zona. Sí, exacto. Pero... En la zona... Bueno, y por drenaje, ¿no llega a otra zona que la necesite? No, esa zona drena al Paraná o al Paraguay primero y al Paraná después, pero no creo que de tanto. En el resto del país, ¿cómo estuvieron las condiciones? Muy pocas precipitaciones, algo en el noreste de Entre Ríos, pero en general fueron valores muy bajos. En la provincia de Buenos Aires nada, llegó a tal vez hasta 10 milímetros en algunas zonas y no mucho más, así que han sido deficitarias las precipitaciones de la semana. Y en el mes se suma lo que llovió algo en el norte de Santa Fe, las lluvias de Salta de los primeros días del mes, pero también la región pampeana, solo ahí se destaca Río Cuarto. ¿Fenómenos aislados en el NOA? El de Salta de la otra semana, pero no ha habido mucho más que eso. Bien, ¿cómo está viniendo la región de Cuyo? ¿Hay déficit? Ha llovido, en realidad, cuando uno mira el mapa de octubre, no han tenido excesos, sobre todo porque esa zona en La Rioja han caído 56 milímetros, que es mucho para el mes de octubre. Sí. En Tinogasta cayeron 11 milímetros en el norte de Catamarca y eso es mucho para la zona en octubre. Lo mismo que en Uspallata, que cayeron 23. Y en Junín, Mendoza, en la Junín de Mendoza, que cayó en 28, todo eso da anomalías importantes para la zona.
Así que en esta época, sobre todo Mendoza y La Rioja. La Rioja no es todo, porque Chepe estuvo déficit, así que ha sido también bastante puntual. bien, esos contrastes, ¿no?, que se han dado. Sí. En cuanto a las temperaturas, ¿cómo se comportaron en los últimos días? Los últimos días tuvieron anomalías positivas en el centro y norte del país, más marcadas en la máxima, sobre todo en el centro, con valores de más de 4 grados por arriba de lo normal, y en las mínimas también, pero fueron no tan acentuadas, no tan importantes, y las que se dieron un poco más sobre el NOA y el NEA que sobre la región pampeana. Y en contraste la región de Patagonia tuvo valores entre normales a levemente inferiores, en máxima y en mínima. Me muevo por los paralelos un poco más al sur y bueno, sabemos que La Pampa viene con un problema bastante importante de déficit, pero bueno, hay una parte más al sur también que, bueno, para quienes nos acompañan saben que es un lugar donde la producción lanera está atravesando un buen momento comparado con otros años. El año pasado fue mejor, pero bueno, ellos también están acompañando a ver cómo está la cuestión climática, sobre todo para la producción, ¿no? Las pasturas que se hacen falta. ¿Cómo está la región patagónica en ese aspecto? No, ahí en Patagonia la época de lluvia ya ha terminado prácticamente, porque ya en el verano es cuando no llueve, ya de octubre o noviembre a marzo, abril. Salvo algún fenómeno aislado y puntual, pero no. Aislado, pero digamos, llueve poco todo el año y cuando llueve es exactamente es como la fase opuesta al centro y norte del país, que tiende a ser de verano. En Patagonia la precipitación es netamente de invierno y mucho más acentuada cerca de la cordillera, ¿no? Pero en temperaturas, como te decía, fueron de normales a levemente inferiores a las normales. Bien. Pero sin anomalías para destacar. Y sí se vio en octubre que en Viedma cayeron 60 milímetros, por ejemplo, Viedma y Patagones, en el sur de Buenos Aires, y eso es una anomalía importante, positiva, porque es más o menos la media en Viedma en octubre son 30 milímetros, cayeron 60. Y alrededor de Viedma, o sea, la región este de Río Negro, tuvo anomalías positivas de lluvia. Después vamos a hablar de los cultivos, pero me imagino que la habrán recibido con mucha felicidad en esa patita de la provincia de Buenos Aires, ese cacho de agua que tanto necesita. Sí, fueron en Bahía Blanca, eso totalizó alrededor de 50 milímetros, así que tuvieron un alivio a la situación que venía dándose. Difícilmente puede cambiar el curso. Sí, exacto, por eso digo un alivio, no digo que haya solucionado la situación de arrastre, pero los partidos del sur, Patagones y Ascasubi principalmente, tuvieron un alivio porque llovió algo en octubre. Bueno. Hasta aquí, ¿qué es lo que ha sucedido del suelo para arriba? Ahora tenemos que saber cómo se encuentran los suelos precisamente, el balance de agua, cómo se encuentran las diferentes regiones. Tenemos parte del maíz, parte de trigo y que está necesitando agua en grandes regiones. ¿Cómo están los suelos? La condición sigue sin grandes cambios. El este del país está en una condición de regular a óptima, según las zonas. Pero en la medida que nos movemos hacia el centro-oeste de Buenos Aires, hacia el sur y oeste de Santa Fe, y San Justo, Santa Fe, por ejemplo. peor Córdoba y La Pampa, bueno, la situación desmejora. Digamos de San Justo para abajo, Armstrong. La zona centro-norte de Santa Fe no ha transcurrido o sea, lo digo por el lado positivo, ha transcurrido bastante bien el ciclo del trigo, por ejemplo, que se ha reportado en general sin problemas. Está en el momento de cosecha en el centro norte y con rindes de alrededor de promedio en 20 quintales, pero nunca se reportaron problemas o déficit marcados. Eso sí se notó más sobre el sur y sudoeste de Santa Fe. Bien. Tenemos que hablar de lo delicado también, cómo se encuentra, cómo avanza o evoluciona el sur de la región pampeana, sur de Córdoba, San Luis, La Pampa.
Sí, en condición deficitaria. Y como no ha habido lluvias, obviamente que el deterioro no se revierte. Incluso se reporta que en La Pampa el trigo que estaba sembrado directamente no se va a cosechar y lo que está se destinaría a pastoreo. Así que ahí las pérdidas son importantes, sobre todo en La Pampa. ¿Cómo se encuentra la Mesopotamia? Digo Corrientes pensando en arroz, digo Entre Ríos también, que estaba con algún exceso hace muy poquito en algunas zonas. Sí, pero no es tan mal, no llovió demasiado los últimos días, no se espera que lluevan demasiado los 10 días próximos. Por lo tanto, si había algún exceso, no va a ser más complicado que lo que esté en este momento. ¿Cómo evoluciona Santiago del Estero, que fueron los lugares donde se empezó con los primeros trigos? No, ahí no ha habido lluvias en estos días, prácticamente. Lluvias débiles, pero sí las hubo, pero nada importante. Ahora queremos repasar cómo se encuentran los cultivos, los principales cultivos en las diferentes regiones del país, Roberto. Si vamos por ejemplo, el trigo, como mencionaba antes, está en cosecha en las regiones de más al norte. Los rendimientos están alrededor de 20 quintales por hectárea en promedio. Y hacia el sur la condición es en algunos casos ya irreversible, sobre todo entrando a la provincia de La Pampa, donde no se realizaría la cosecha y se destinaría a pastoreo el cultivo que tengan en pie allí. Y respecto de los demás cultivos, lo que está implantado de girasol es el 66% de la intención al inicio de campaña. Hubo unas demoras en la siembra en su momento, esperando mejor condición de suelo. Sí, pero no significaron grandes atrasos respecto de los porcentajes de la campaña pasada. Bien. Pero en general se encuentra en buen estado, donde ha podido ser implantado se encuentra en general en buen estado, eso es lo que se reporta. Respecto del maíz, sí, ahí hubo tal vez algunos atrasos mayores en girasol para la siembra. De primera, y en aquellos lugares donde no se pudo, obviamente ya se pensó en pasar a una siembra de segunda, en maíz, por la fecha. Y en cuanto a soja, se reporta que avanza la siembra, pero sin mayores detalles. ¿Hay alguna región en donde todavía continúa el llenado de granos para el trigo? Sí, más al sur, sí, en las zonas más al sur. Esperando ahí alguna chance de mejorar lo que hay. Y sí, sobre todo la provincia de Buenos Aires tuvo algunas, como les decía antes, las lluvias en Bahía Blanca, en los partidos del sur, algo en la zona sur de Buenos Aires, que es la zona triguera, algo de lluvias ha habido, con lo cual ahí no se reportan incidencias muy negativas, no hay reportes, así que uno supone que está avanzando normal. ¿Cómo evolucionan? Y en cuanto a las plagas, ¿había algunos reportes? ¿Continúa el monitoreo? Sí, continúa el seguimiento de lo que son rollas y el Fusarium en trigo, sobre todo con observación sobre Entre Ríos. Sin aplicación. Porque hubo algunos eventos de algunos días muy húmedos, que es lo que necesita el Fusarium. Su reservorio ideal. Y entonces ahí se reporta que hay vigilancia. Bien. Por el momento sin mayores consecuencias. Bueno, llega el momento, el dato más esperado antes de cerrar este reporte, en el que nos van a anticipar aquí en el Instituto Clima y Agua cómo se van a dar las condiciones meteorológicas en los próximos días. Roberto. Sí, para las zonas que necesitan agua no es alentador el panorama, al menos en los próximos 10 días, porque la región pampeana, si bien puede tener algunas lluvias
entre hoy martes, miércoles, por el tipo de circulación que estamos teniendo. ¿Lluvias de cuánto? No, hablar de cantidades... Es demasiado, pero ¿alguna lluvia o se espera lluvia? Mirá, yo te puedo dar el ejemplo de que a un productor amigo de La Pampa el sábado le decía que tenía buenas chances de que lloviera algo entre el domingo a la noche y el lunes. Era la mejor chance que tenían y los registros muestran que no llovió. Entonces cuando uno da cantidades, y yo no le di cantidades, pero es difícil dar cantidades, porque aún cuando uno lo hace cualitativo, decir, bueno, llueve mucho o poco, también hay problemas, ¿sí? Entonces uno dice que hay chance de lluvia. Pero es de cajón que llueve, uno diría, digamos... No, porque por el tipo de organización de la tormenta, por el tipo de circulación. No pedí cifras, por eso. Lleva a que sea difícil que, a veces, o azaroso a que el proceso se termine dando como uno espera, ¿no? Y después de eso, el jueves, viernes no se esperan lluvias, en la región pampeana no, por lo menos. Después habría algo el sábado, domingo, pero para el sur de la región pampeana, pero sin mucha intensidad. Y las próximas, después la semana que viene no se ve prácticamente con lluvias. Y recién acercándonos hacia el fin de la semana que viene, que ya es 20 o pasando el 20, ahí se empieza a ver como que en los mapas acumulados de anomalía del 19 al 25, que son los que tenemos pronosticados, como que la región pampeana podría tener para lo que es esa semana lluvias por encima de lo normal, prácticamente en toda la región. Pero para eso hay que pasar estos 8 o 9 días que va a seguir siendo deficitario. Me desplazo en el mapa más hacia el norte, zona núcleo. No, igual. Dentro de la misma tónica, porque lo que estoy describiendo es para la región pampeana. Listo. Y ahora, Mesopotamia, norte y sur, ¿van a tener misma condición? No, podría haber algunas lluvias un poco más importantes ahora entre el jueves, viernes, de martes a jueves, porque la condición que ya mejora el jueves, viernes sobre región pampeana, eso da todavía, el sistema se va moviendo hacia el norte, así que el miércoles, jueves puede haber algunas lluvias más al norte, porque por la propagación ocurren después. Pero... ¿Llega a Misiones eso? Sí, pero no en la cantidad que es normal para la época, ¿sí? Eso se ve que las anomalías pueden ser negativas. Pregunto por el norte, Formosa tuvo una puntual en estos últimos días. ¿Puede suceder este fenómeno? Lo que se ve para los próximos días es que las lluvias podrían, en términos de anomalía, lo que es normal para la época, podrían ser más importantes sobre el oeste del país y no sobre el este. Anómalo. Sí, 15 milímetros, ahí es mucho en algunas zonas, pero podría haber anomalías positivas más recostadas sobre el NOA y Cuyo. Iba a decir, desde el Catamarca bajamos hasta Mendoza. Podría haber, sí. Y de maneras puntuales y localizadas. Sí, más puntuales, sí. Está dándose, los impredecibles. Está dándose así. Bueno, hasta ahí. ¿Y las temperaturas cómo van a estar? ¿Seguimos con esta primavera medio fresca? No, van a haber los próximos 2 o 3 días va a subir la temperatura. Vamos a estar cerca de la región central, cerca de los 30 grados, sí. Insolación. Pero en la medida que, por supuesto, no hay lluvia, el termómetro sube. Bueno. Ya tenemos aquí el pronóstico que, como siempre, forma parte de este reporte agroclima que elabora el Instituto Clima y Agua del INTA en Castelar, por supuesto, con la explicación y todo el conocimiento del licenciado en Ciencias de la Atmósfera Roberto Daraiva, a quien agradecemos. De nada, Miguel. Seguimos en Chacra TV.